Bien, les decía que habíamos visto lo de la onda senoidal, la ecuación de onda, para asegurarnos que estamos trabajando con una onda. La ecuación de onda vincula las derivadas espaciales de segundo orden con las derivadas con las derivadas temporales, perdón, de segundo orden. Hay un factor ahí de proporcionalidad entre esas dos derivadas que lo satisfacen todas las ondas viajeras, bien digo, y es el recíproco de la velocidad de la onda al cuadrado. ¿Qué más? Para este caso en particular, de lo que se está hablando no es de una onda transversal. La relación que hay entre la velocidad de la onda y la fuerza de tensión y la densidad Cristian, lineal. Sí, ¿vos estás pasando de diapositiva? sí, ¿no se ven? No. Ah, vale, no sé qué pasó. A ver, vamos de nuevo. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ah, gracias. Bueno, decía este término de acá, que ya lo tendríamos que haber visto, que es la relación que vincula la tensión de una cuerda con la velocidad de propagación de la onda. Mientras más tensa esté, mayor es la velocidad con la que se propaga la onda. No hay una relación directa entre los dos, bueno, es directa pero no es lineal, quiero decir, porque aparece la raíz cuadrada, ¿no? Para que algo duplique la velocidad, necesitamos que esa tensión crezca 4 veces, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Y algo parecido pasa con la densidad lineal. Este mu que ven acá es densidad lineal. Son los kilogramos por metro que pesa la cuerda, ¿no? Que es eso lo importante, cuántos kilogramos por metro tiene. Mientras más liviana sea en densidad, mayor va a ser la velocidad con la que se propaga la onda. Lo cual es bastante razonable, ¿no? Que depende en forma directa de una y en forma inversa de la otra. Mientras más pesada es la cuerda, más lento se va a mover la onda en cuestión. Una cuestión importante con las ondas es que transportan energía, que es un hecho que es fundamental en las ondas, y es que transportan energía sin transportar masa. No transportan masa, pero sí energía. La masa me dirán, bueno, pero ¿cómo la cuerda no se mueve? Sí, sí, se mueven los pedacitos de la cuerda, pero no se mueven como un todo. Se mueven alrededor de una posición de equilibrio, ¿no? Cuando una cuerda sube, un pedacito de la cuerda, ese mismo pedacito después baja, sube y baja, pero en X no se mueve. La cuerda como un todo no se mueve. Lo que se mueve es la onda, lo que se está desplazando es la onda. Esto que se ha obtenido para una cuerda material también vale para otros tipos de ondas, ¿no? Para ondas, por ejemplo, de sonido también es válido, del mismo modo. Eh, una onda de sonido también transporta una potencia sin transportar materia, es decir, no van las moléculas de aire como un todo de un lado al otro, sino que oscilan alrededor de una posición de equilibrio. Incluso con las ondas electromagnéticas también pasa algo parecido, ¿no? Con la diferencia de que las ondas electromagnéticas no precisan materia para propagarse. Esto de que esté el seno al cuadrado es importante porque si no estuviera, si fuera el seno nada más, entonces la potencia media daría 0, lo cual estaría en contradicción con lo que acabo de decir. La potencia media no es 0, sino que oscila entre un máximo, que vale a raíz cuadrada de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado, y un mínimo que es 0. ¿Sí? Entonces hay un valor medio, que es este argumento del seno, dividido 2. ¿No? ¿Por qué? Porque el valor medio del seno al cuadrado es un medio. El seno al cuadrado es una función que oscila entre más 1 y 0. O sea, tiene esta forma que está acá. Entre más 1 y 0. El valor medio es lo que dije recién.
el argumento de 0 multiplicado por un medio. Es decir, que la potencia media que transmite una onda es tanto mayor, mientras mayor sea la amplitud. Recuerden que esto tiene un correlato siempre con cuestiones naturales, así es la física. Si uno está tratando de hacer pie en el mar y recibe una ola pequeñita, es porque tiene poca amplitud, entonces la potencia media transferida es pequeña. Si la ola ya crece de tamaño, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la potencia media transferida por la ola a mi cuerpo aumenta con el cuadrado de la amplitud. Con el cuadrado de la amplitud. Lo mismo pasa con la frecuencia de la onda en cuestión, ¿no? Es decir, a medida que la frecuencia aumenta, también depende fuertemente la potencia con ese aumento de frecuencia porque va al cuadrado. Y bueno, y después las características propias del medio a través de mu y del f. Ya pasando más a lo que es sonido que también es una onda mecánica, la diferencia con la que vimos recién es que el sonido no precisa un soporte sólido, puede tenerlo, el sonido se propaga por el sólido, pero también se puede propagar por un medio gaseoso como el aire. ¿Qué más? Y la intensidad de una onda de sonido varía en forma inversamente proporcional con el cuadrado de radio. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque la intensidad siempre es potencia sobre área. Entonces, si yo estoy distribuyendo una determinada potencia en una superficie esférica de radio pequeño, entonces la intensidad será grande. Si esa misma potencia la estoy dividiendo, la estoy repartiendo, diluyendo, por usar un sinónimo, en una superficie esférica mucho más grande, entonces ahora esos watts que han salido de aquí tienen que repartirse, diluirse, por así decirse, en una superficie mucho más grande. Entonces la intensidad va decayendo cada vez más, ¿no? Es lo que pasa cuando uno está escuchando hablar a una persona, mientras más lejos te vayas, la intensidad va disminuyendo, ¿no? El sonido se propaga siempre como ondas en frecuencia. O lo que pasa con un parlante de audio, de sonido, de un estadio, musical, lo que sea. Siempre es la intensidad que estoy recibiendo depende en forma inversamente proporcional del cuadrado de la distancia. Significa que si yo me voy al doble de distancia de un parlante, por ejemplo, en un recital, al doble de distancia, la intensidad que recibo es de la cuarta parte, no es de la mitad, sino de la cuarta parte. ¿Por qué? Porque radio está al cuadrado. La intensidad de un frente de onda, de una onda sonora, se propaga como ondas esféricas. De ahí la inversa de los cuadrados, ¿no? Esto que pasa también con ondas de sonido, también pasa con ondas electromagnéticas, ¿no? Una onda electromagnética, por ejemplo, la luz del Sol. La luz del Sol, si este fuera el Sol y esta fuera la órbita terrestre, bueno, la intensidad que está llegando es la potencia emitida por el Sol dividido 4pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio al cuadrado? Bueno, la distancia Tierra-Sol, que es de 150 millones de kilómetros, una unidad astronómica. Siempre las intensidades se diluyen en función de esta relación, que tiene un nombre y se llama la ley de la inversa de los cuadrados. También teníamos la escala en decibeles, que ya lo tienen que haber visto. La escala en decibeles tiene que ver con el hecho de que los órganos sensoriales de las personas, a nivel físico y muchos también a nivel psicológico, varían en forma logarítmica ante un estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que siguen una ley como la que está percibida acá en el gráfico de la izquierda. Dicho de otro modo, hablando de un buen romance, si yo aumento el estímulo al doble, como la relación no es lineal, uno no espera que la intensidad percibida suba al doble. Si yo aumento esto al doble, entonces la intensidad percibida no sube al doble. Eso pasa con el oído, pasa con el tacto, pasa con la vista, pasa con muchas cosas, con la satisfacción personal, con la codicia, con un montón de cosas que exceden simplemente
a los órganos sensoriales. Por ejemplo, la intensidad, que se mide, como vimos recién, en watts sobre metro cuadrado. Si la intensidad es de 0,02, es de, bueno, mucho menos, la intensidad crece muy despacito, hasta que para percibir que algo realmente subió y pasó del silencio a algo que está fuerte en términos de sonido, que está a mucho volumen, necesito realmente incrementar mucho la intensidad en watts sobre metro cuadrado. Entonces, como hay una relación logarítmica, se inventó esta escala que es el decibel, que ya excede simplemente a los sensoriales humanos. En electrónica se usa mucho también el decibel, que es una escala que en realidad el decibel es una unidad que no existe como tal, es como el radian, ¿no? El radian es un cociente entre un arco y un radio, y entonces ese metro con ese metro se va, y a eso que se va, que es adimensional, se le dice radian. Con esto pasa algo parecido. El decibel es una unidad ficticia, entre comillas. ¿Por qué? Porque surge del cociente entre dos magnitudes que tienen la misma magnitud, la misma dimensión, que son la intensidad y una intensidad de referencia. Entonces el decibel mide la intensidad de algo con respecto a un valor de referencia. Es lógico, ya que estamos hablando de audición, sonido, etc., tomar ese valor de referencia como el límite de la audición humana. Esto vale 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, sería un pico watt por metro cuadrado, pico watt por metro cuadrado, un pico watt por metro cuadrado. Esto por supuesto varía, ¿no? Varía de persona a otra, varía con la edad, por supuesto con la edad esto sube, ¿no? La intensidad, la mínima intensidad que podemos percibir va subiendo. Pero bueno, como estándar se toma este valor de referencia, que es un pico watt, pico es por 10 a la menos 12, watt por metro cuadrado. Entonces todas esas intensidades las medimos dividiéndolas por este y 0, calculamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10. Y a ese resultado le decimos decibel. Decibel. Entonces, por supuesto, cuando medimos las cosas en funciones de decibeles, la intensidad percibida sí guarda una escala lineal. Subir al doble los decibeles implica sentir que lo que estoy escuchando efectivamente sube al doble. Esto sí va como en forma lineal, ¿no? Porque una relación logarítmica, cuando la graficas así, puede ser lineal, evidentemente. Bueno, como siempre, si tienen algo que interrumpirme, me dicen. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Vale. Bueno, ahí tienen diferentes valores. Intensidad, por ejemplo, este es el umbral del dolor, que son 140 decibeles. Se dice decibel o decibelio. Decibelio me parece que es más la españolización del término. Son 140 decibeles, ya es una intensidad importante, ¿no? Son 10 watts por metro cuadrado, 100 watts por metro cuadrado. Un avión militar de reacción son 140 decibeles. Un disparo de arma de fuego son 150 decibeles. Por eso cuando uno va al polígono siempre estamos usando protección auditiva, ¿no? Porque bueno, un disparo hace mucho ruido. Contrariamente a lo que se piensa, los silenciadores mitigan en unos 20 decibeles, ¿no? Entonces, pasar de 150 a 130 sigue siendo algo que hace mucho ruido, no es como en las películas que parece un silbido apenas perceptible. Eso es algo que ha quedado en las películas y bueno, se sigue repitiendo hasta ahora, pero créanme que un disparo con un supresor, que se le llama esto, realmente hace mucho ruido igual. Menos, pero sigue haciendo mucho ruido. ¿Qué más? Bueno, entonces pasamos ahora a lo nuevo, que es interferencia de ondas. ¿Qué pasa cuando tengo dos altavoces, parlantes serían en Argentina,
que están alimentados por un amplificador reproduciendo música, y tengo, acá hay dos micrófonos que están midiendo qué es lo que pasa. Podrían ser dos personas, ¿no? Una persona aquí y otra persona acá. Entonces, evidentemente, el camino que están siguiendo estas ondas sonoras es diferente y está marcado por las líneas azules y por las líneas rojas. Las líneas azules, D1, es la misma distancia porque está equidistante en los dos parlantes, pero el otro punto, que es el punto Q, el otro auditor de esta especie de concierto que está aquí, Q, ve una distancia de 2 y otra distancia, fíjense que ha tenido la mala fortuna de ubicarse a una distancia de 2 más lambda sobre 2. Y esto es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque lambda sobre 2 es media longitud de onda, y media longitud de onda es una interferencia destructiva. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, para la situación de arriba, marca lo que está midiendo la persona que está en P, por ejemplo, ¿no? Todas las ondas le llegan en fase, recordemos que son ondas longitudinales. Entonces, cuando hay un máximo, hay un máximo. Cuando muevo la flecha, sí lo ven, ¿no? No, yo no lo veo, se ve. ¿La flecha esta no se ve del mouse? No. Bueno, no hay nada que pueda hacer. Bueno, no, decía, simplemente en el A, en el ejemplo A que dice a la derecha, fíjense que celeste coincide con celeste, cuando lo ven blanco con blanco, celeste con celeste, blanco con blanco, celeste con celeste, blanco con blanco. Mientras que en el que está abajo, en el Q está mostrado el ejemplo en el B, como hay media longitud de onda de separación, significa que cuando le llegue una onda por máximo en celeste, que es abajo, en la línea horizontal más abajo de todo, le va a llegar un blanco por arriba, o sea, máximo con mínimo, máximo con mínimo, máximo con mínimo, máximo con mínimo. Entonces, máximo con mínimo es 0. Si las dos ondas tienen la misma intensidad, es el silencio absoluto. La persona que está en Q no escucha nada. ¿Por qué? Porque las ondas D2 que vienen por este camino y la que viene por D2 más lambda sobre 2 presentan una interferencia destructiva. ¿Qué es una interferencia destructiva? Bueno, una interferencia es la competencia en un dado lugar del espacio de dos o más ondas. Como mínimo tiene que haber dos. A eso se le llama interferencia. Esa interferencia puede ser constructiva, fíjense que el que está en P escucha, por así decirlo, el doble, ¿no? Porque le llegan las dos ondas para formar una sola onda que tiene mucha más amplitud que la que tenía cada una en forma individual. Mientras que el que está en Q le llegan las dos ondas, es verdad, pero cuando llegan al punto Q compiten mal, por así decirlo, de tal modo que la una anula a la otra. Cuando una va en máximo, la otra va en mínimo y viceversa. A esto se le llama interferencia destructiva. Con las ondas es muy importante el fenómeno de interferencia. Es una de las cuestiones más relevantes que hay al tratar ondas, cuidar la interferencia que tengan. A veces el término puede dar a confusión y uno puede llegar a estar tentado a pensar que interferir siempre es molestar. Molestar en el sentido de que siempre hay una disminución, una pérdida. Y no es así como vimos en el ejemplo del punto P. Acá tenemos una interferencia que es constructiva, o sea, positiva desde el punto de vista de que la señal ha aumentado, y en el Q tenemos una interferencia destructiva. Las dos son interferencias. Una ha sido constructiva y la otra ha sido destructiva. La interferencia también puede ser parcialmente destructiva, en el sentido de que si estas dos ondas llegan con diferente intensidad, bueno, entonces, por ejemplo en el punto Q, la anulación no sería completa. Habría una disminución, pero no a cero. Desde este punto de vista, el punto Q y la misma persona ubicada en el medio de la nada
no escucharían absolutamente nada, ¿eh? La persona que está en Q, en el punto Q, si ha sufrido una interferencia destructiva total, es lo mismo que estar en silencio. No es capaz de percibir que llega una onda en máximo y llega otra onda en mínimo. Porque cuando ¿Y esta situación es ideal, profe, o se da en la no, realidad? se evita siempre que sea posible. Este, a ver, en los conciertos se evita tanto como sea posible, haciendo que, por empezar, se ponen más de dos parlantes, ¿no? Para que nunca tengan la mala suerte en diferentes posiciones. Y después hay unos desfasadores acá que hacen que la onda que sale por este parlante y la onda que sale por este parlante no sea exactamente la misma, sino que haya un pequeño retraso, para que nunca haya ningún punto en el que tengamos una interferencia destructiva. Claro, Por- pero a lo que voy yo es que se podría dar en la realidad si vos no realizaste esta planificación de que vos estés en un recital y hace un punto donde vos estés parado que no escuches nada. que escuches muy poco, sí, sí, claro, sí, sí. Sobre todo cuando la ingeniería de sonido de recital no es la adecuada, por el motivo que fuere, por la acústica del lugar, que bueno, los estadios tienen la peor acústica posible, para eso están los teatros, etcétera. Sí, sí, evidentemente sí se da esa situación de que hay zonas que salen bastante perjudicadas. Sí, sí, eso no cabe duda. Y a veces esto se busca a propósito. A veces se busca a propósito generar zonas de silencio, ¿no? Hay coches que tienen un sistema de retroalimentación a través de los parlantes que te mandan una onda sonora, van captando por un micrófono y te mandan por una onda sonora la onda en la frecuencia justa para que donde vos estás, tenés apoyada la cabeza, en el lugar del conductor, se genere una interferencia destructiva para estar evitando el ruido de escuchar alguna vibración, etcétera, ruido del motor o rodadura de la carretera. En ese caso se busca a propósito una interferencia destructiva. Sí, sí, es todo una rama esta de la física y hay gente que se especializa en esto, ya te digo, en la ingeniería de sonido. Que tiene evidentemente mucha demanda por el tema de que, bueno, es una cuestión vinculada no solamente con el entretenimiento, el teatro, la ópera, los recitales, la música, sino también con cuestiones que a veces uno piensa que no pueden estar, pero que son muy relevantes, ¿no? Una de las primeras cosas que uno nota cuando subís a un coche mal llamado de alta gama es que se escucha bastante menos que los otros, ¿no? Tienen un proceso ahí de estudio muy importante en el cual se evita tanto escuchar el ruido del motor como el ruido de la rodadura, ¿no? A determinadas velocidades es peor que el otro. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿eh? Está bueno este ejemplo. Bueno, está en el PDF, pero después se los voy a dar aparte, porque ilustra de un modo muy gráfico lo que les estoy diciendo. A ver si se ve. Decimos acá. A ver, este. ¿Estoy compartiendo con ustedes? Sí. Ah, sí, estaba como, para que lo borre. Bueno, un segundo. Presentación en PowerPoint. Dos parlantes, ok. Dos parlantes. Ah, ahora tengo. Compartir pantalla. A ver si es así. Así, a ver. Estoy compartiendo, ¿no? ¿Se ven dos parlantes acá? Sí. Acá tenemos típico fenómeno de interferencia, tanto constructiva como destructiva. Entonces, por ejemplo, voy a poner esto acá. La presión. Recordemos que el sonido es presión, ¿no? Presión que va variando en función del tiempo.
Estas ondas negras que están acá son mínimos y máximos, las blancas, por ejemplo acá, tac, que te está marcando, vamos a hacer un poquito más, ¿ven? Cuando pasa una onda blanca es el máximo de la presión que está soportando las moléculas de aire que andan por esa zona, ¿no? Y después cuando pasa un negro, fíjense que dónde está el punto negro que está acá. ¿La manito sí la ven o tampoco? ¿La manito? ¿La alcanzan a ver? ¿No se ve? Acá señalando en el... No, no se ve el cosito. Solo se ve esto que está acá. Bueno, fíjense en la sinusoide que se está dibujando. Hay un punto negro ahí al final que señala dónde está la presión en función del tiempo, ¿no? Este gráfico, esta sinusoide que se está dibujando acá, que dice 1 milisegundo en la escala de tiempo. 1 milisegundo es 1 kilohertz, ¿no? De frecuencia. 1 kilohertz, 1000 hertz. 1 milisegundo es la milésima de un segundo. Dice que la presión es máxima. Entonces, si yo dejo pasar un poquito, fíjense que ahora este punto va a bajar a cero cuando llegue la onda negra a esta parte, a este medidor de presión, ¿no?, que tenemos acá. ¿Ven? Bajó al mínimo posible. Y así va la onda de sonido entre máximos y mínimos. Tac, 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 tac. Esta sería una buena posición en este hipotético recital, en este estadio del ejemplo que les estaba dando, ¿no? Una buena posición, me dirán. Sí, pero a veces le llega el mínimo. Bueno, sí, porque el sonido es así. Son fluctuaciones de presión. El sonido no es una onda de presión constante que llega así. Recuerden que son ondas que varían de mínimo a máximo. Acá lo que se tienen que fijar no es que a veces llega a cero, sino que la amplitud, diferencia entre el valor de presión máxima y el mínimo, es grande. Ese es el punto central en el que tienen que enfocarse. Mientras que esta posición es muy mala. De hecho, esta persona casi no está escuchando nada. ¿Por qué? Porque esta onda que está acá y esta onda que está acá, a esta frecuencia, tienen una interferencia destructiva. Están llegando con media longitud de onda o múltiplos de media longitud de onda, de tal modo que cuando una te quiere poner un máximo, la del otro parlante te quiere poner un mínimo. Y como es válido el principio de superposición, te da cero. ¿Se entiende? Uy, ese sí me sonó. Profe, ¿y Sí. si están a distintas frecuencias? ¿Los parlantes? Sí. Bueno, déjame mostrarte esto. Lo que se da como interferencia destructiva, muy bien, a una frecuencia, a otra frecuencia, que ahora la he cambiado, ya no se cumple. Y entonces ahora la zona mala para escuchar, para esta otra frecuencia sería acá. Entonces es algo que va cambiando y depende de la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque esta interferencia constructiva o destructiva no solamente depende de la posición, sino que también depende de esa longitud de onda. Y la longitud de onda está relacionada con la frecuencia a través de la ecuación B igual a lambda por F, o lambda por nu, lambda por frecuencia. Yendo a tu pregunta de que los dos parlantes, uno hace una frecuencia y el otro hace otra frecuencia, esto ya sería otro ejemplo, que sería el ejemplo, por así decirlo, en estéreo, ¿no? Donde por un lado sale un instrumento y por otro lado sale el otro instrumento. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo, vos podés tener algunos puntos mínimos de interferencia, pero no sería este caso que está acá, ¿no? Aún así, en general, yo no soy un experto en grabación de música, ni mucho menos, pero es raro que todo un instrumento vaya a un solo parlante y quede huérfano de ese instrumento del parlante remanente, ¿no? En general siempre se reparte un poco.
A veces se pone más el foco en un parlante que en el otro, pero siempre suelen estar la música de ese instrumento presente en los dos. Cristian, hace un tiempo a mí se me había roto uno de los auriculares Sí, y cuando escuchaba la canción había partes instrumentales que no se escuchaban. sí, suele pasar. Eso depende del gusto del músico, etc., ¿no? En general, se busca que esté un poco ecualizado, por así decirlo. Pero sí, eso depende de la música que estuvieras escuchando. Sí, puede ser tranquilamente. Bien, esto que pasa con onda de sonido también pasa con luz, ¿no? Si vos tenés luz, pasa con, podés generar también oscuridad, tranquilamente. Hay zonas de oscuridad, de interferencia destructiva, como esta, ¿no? Si una persona está acá, mirando, piensa que está la luz apagada, por así decirlo. Y ahí de nuevo podrían hacerme la misma pregunta. ¿Y qué pasa? O sea, me estás diciendo que cuando hay dos lámparas, hay zonas de la habitación que está la luz apagada. Nunca me pasó semejante cosa. Bueno, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque las lámparas no son luces láser que emiten en una sola frecuencia, sino que emiten en un continuo de frecuencia. Entonces, lo que te genera una interferencia destructiva acá a una frecuencia, en otra no te la genera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una bombilla emite en todo un continuo entre 400 y 700 nanómetros y más allá de los 700 nanómetros también. Entonces, y además de que no está en fase una lámpara con otra, porque no es luz coherente, ¿no? Bueno, vamos a hablar más de eso en la parte de óptica. Profe, ¿no había un famoso experimento que habían puesto una luz en dos rendijas y salía como una parte oscura, una parte Sí. de luz, una parte oscura? Muy bien, ese es el experimento famoso que decís, es el experimento de Young, de la doble rendija, que demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. Y sí, vamos a hablar de eso en la parte final de la asignatura, cuando veamos interferencia y difracción. Esto, de hecho, el fenómeno de interferencia y difracción es esto, ¿no? No el de difracción, pero sí el de interferencia. Dos luces coherentes. Coherente significa que cuando una te manda un máximo, la otra también. A eso se le llama coherencia, ¿no? En este ámbito, a nivel informativo. Lo que es destructivo a una longitud de onda, a una frecuencia, a un color, que es el verde, puede tranquilamente, como en este caso se está demostrando, no ser destructivo a esta otra frecuencia, a este color rojo. Fíjense que antes estábamos en un mínimo y ahora no. Ahora estamos en una posición bastante buena, bastante máxima. Esto que está sucediendo como gotas que caen en una piscina, esto está ocurriendo a velocidades muy difíciles de concebir, porque la luz visible está en el orden de los terahercios, la frecuencia, ¿no? Los terahercios son, recordemos que los megahercios son millones, los gigas son miles de millones y los teras son millones de millones, ¿eh? O sea, 1 por 10 a la 12. O sea que esto está ocurriendo con una frecuencia, 1 millón de veces más rápido. O sea, 1 billón de veces, 1 billón de los nuestros. Bien. Total, ¿qué más? Compartir. Ahí volví a la clase, ¿verdad? Sí. Volví a la clase. Bueno, acá tienen el otro fenómeno, ¿no? De la persona que no escucha nada. A ver si está operativo. Que no lo chequeo. Igual sí está. A ver, dame un segundo.
esto sí funciona. A ver esto. ¿Están viendo una persona acá? Sí. Ya lo saqué. A ver. ¿Lo pueden ver o lo descompartí? Se sigue viendo. Se sigue viendo. Entonces, a ver. ¿Esto por qué no lo escucho? ¿Escuchan el sonido? 500 Hz. Por supuesto, si yo me alejo, recuerden que intensidad es potencia sobre área, ¿no? Mientras más lejos estoy yo, va como el cuadrado de la distancia, ¿no? Como el recíproco. Entonces aquí, fíjense, cuando pongo la orejita de este señor acá, justo en una línea negra, no escucha nada. ¿Ven? No es que yo apague el control, no escucha nada. Pero yo lo muevo un poquito y vuelve a escuchar. ¿Ven que hay líneas negras que se forman? Por ejemplo, ahí tenemos otra. Estas líneas negras son de interferencia destructiva. Acá tenemos otra. Realmente se forma silencio. Lo cual es curioso, ¿no? Porque es formar silencio, no con la ausencia de sonido, sino con la superposición de sonido compitiendo en un dado lugar del espacio, compitiendo con un desfasaje de media longitud de onda o un múltiplo. ¿Sí? Acá tienen otra parte. Puedo estar muy cerca, pero si estoy en una línea de interferencia destructiva, no escucho nada. Bien. Ok. Voy a quitarlo porque... Ahí. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, se entendió. Vamos a ver qué más quedaba. Estoy acá. Era esto de recién. Hasta ahora estuvimos hablando de señales que tienen exactamente la misma frecuencia. Ahora bien, como ya adelantamos recién con una pregunta que me hicieron, a veces en un lugar tengo una determinada frecuencia y en otro lugar tengo otra frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo compiten en un dado lugar esas dos frecuencias que son diferentes, ¿no? Esas dos frecuencias que son, si son iguales, vimos recién el fenómeno de interferencia constructiva y interferencia destructiva. Ahora, si la frecuencia es diferente, como por ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos misma amplitud, para simplificar las cosas, misma amplitud. Una señal azul que tiene una determinada frecuencia y una señal roja que tiene otra frecuencia. Quiere decir que en un dado tiempo va a meter una determinada cantidad de periodos la roja y una determinada cantidad de periodos la azul. Son dos ondas que tienen una frecuencia parecida pero diferente. Entonces va a haber situaciones en las cuales las dos se van a sumar, como por ejemplo aquí. Y luego van a empezar a sumarse, sí, pero no tan efectivamente, hasta que va a llegar un punto, que es este punto que está acá en el medio, donde dice ondas desfasadas entre sí con una flecha, donde el azul está por arriba y la roja por abajo. Y ahí tenemos una interferencia destructiva total. Del mismo modo que cuando decía 0,25 segundos, tenemos una interferencia constructiva total. Y así se generan los pulsos. Un pulso es una superposición de dos ondas o más que tienen diferentes frecuencias. Se generan unos pulsos que el ancho del pulso está relacionado con esa diferencia de frecuencia, como vamos a ver dentro de un rato. Vamos a hacer ahora un descanso hasta las 13:30 y luego
seguimos ya con la segunda parte. ¿Sí? Dale, perfecto. Bueno, Sería hasta las 8:30. y hasta la hora de siempre. No me acuerdo, pero hasta la hora de... 8:17. Sí, ¿cuál es la pregunta que no entendí? ¿Cuál es la Y el pregunta? descanso hasta las 8:30. Ah, sí, sí, 13:30, por eso no sé sí, qué hora sí. era. 13:30 son las 8:30, eso es. Sí, gracias. Confundí.